Listo, se ha dado inicio a la grabación de la Junta del día de hoy. Mm, para recordar, el día de ayer estuvimos viendo el componente de empleados y las distintas funcionalidades que se asumen dentro del componente de empleados. Hoy vamos a estar trabajando el desarrollo del componente de estudiantes. Este componente también está integrado sobre la parte académica, pero hay opciones que desde la parte del módulo administrativo se deben de conocer. Opciones como cuáles. Desde administración, estudiantes, va a haber una opción que se llama configuración. Acá es importante en la opción años académicos que ustedes puedan ir creando los años que van a estar asociados en el sistema. Cabe mencionar que los años se crean en el sistema y en todos los apartados de la plataforma donde aparece el filtro del año, él ubica el año según la vigencia que ustedes le hayan dado. Entonces, si aquí dice el 1 de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2026, hoy estaríamos fecha calendario 10 de marzo del 2026. Quiere decir que esta fecha está abarcada en este componente de año dentro de la plataforma y por eso el sistema detecta que se encuentran en el año 2026. Si ingresan en cualquier parte o apartado de la plataforma, ya la información se encuentra asociada a ese año. Para crear un nuevo año, necesariamente hay que hacerlo a través de este botón, agregar año. ¿Quién debe ser la persona encargada? Ahí ya lo dejo a libre criterio en el tema de la matriz de permisos. No sé si va a ser el señor Rubén, no sé si va a ser la secretaria, pero el condicionante o el criterio que hay que tener en cuenta para la creación del año es que al menos antes de que finalice el siguiente año, el año que está transcurriendo, el siguiente año ya debe estar creado. ¿Por qué? Y ahí hago el énfasis. Porque el siguiente año en el sistema para los módulos de academia y de tesorería se puede ir adelantando el cargue de la información del siguiente año, pero para que eso se pueda realizar, el año debe estar constituido y creado en la plataforma. Sin eso, pues los equipos académicos y de tesorería pues frenarían el proceso. Por eso pues se plantea al menos antes de que finalice el año en plataforma, o sea, este año 2026, se debe realizar el proceso. ¿Qué proceso? El crear el nuevo año para que no vayan a pasar tampoco novedades. Adicional, porque si un usuario llega a ingresar el 1 de enero del 2027 y el año no está creado en plataforma, el sistema va a generar novedades de acceso porque no tiene un año vigente transcurriendo en la plataforma. Por ende, le va a generar novedades de acceso a los usuarios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá antes de explicar cómo se crea el año? No, señor, todo bien. Vale, entonces, mediante la opción agregar año, damos clic sobre ella. Y ahí el sistema va a preguntar el nombre. El nombre puede ser designado en letras, en números. Actualmente está el parámetro 2026. Si ustedes desean, lo pueden hacer, ejemplo, 2027, y aquí designan una fecha inicial y una fecha final. ¿Cómo se realiza? Pueden dar clic sobre el campo, o sea, sobre fecha inicial, y ahí el sistema despliega el mes, año y día. Entonces yo puedo cambiar dándole clic aquí en el año, ejemplo 2027, dándole clic en el mes, le doy en enero y le digo que a partir del 1 de enero inicie ese año 2027. En la fecha final, pues sucede lo mismo. Yo puedo dar clic sobre el campo y ubico como tal una fecha hasta dónde va a ir ese año transcurriendo dentro de la plataforma. Con eso yo le daría clic en aceptar y el sistema ya permitiría crear ese nuevo año. ¿Listo? ¿Alguna duda de cómo crear el año? No, señor, no. Aquí es importante un aspecto dentro de la creación del año. Explico también. Siempre que creen un año, ellos se van a ir creando en este historial o en esta ruta específica. Administración, estudiantes, configuración años académicos. Y para tener en cuenta, va a haber al frente de cada año un botón denominado eliminar. El para qué opera el botón eliminar, básicamente, pues quitaría el proceso o el año que se desee eliminar dentro de la plataforma, manteniendo o teniendo en cuenta lo siguiente. Si ya hay información académica o ya existen estudiantes matriculados en el año 2026 o ya hay información cargada en el 2026 de tesorería, cualquiera de esos aspectos hace que el año no pueda ser eliminado. ¿Qué quiere decir? Que si yo ejecuto eliminar, no me lo va a permitir realizar el proceso del año del 2026. ¿Por qué? Porque el sistema detecta lo que menciono. Si existen matrículas para el 2026, que en este momentico existen, para tener claridad,
si existen áreas o asignaturas creadas en un año en específico, o si existen información de procesos asociados a tesorería para el año que uno desea eliminar, ¿sí? Entonces, de esa manera, el sistema no permite eliminar el año porque tiene asociado o integrado información de otros módulos del sistema. Ya si se quisiera eliminar, pues si uno estuviera haciendo una prueba, crea el año, a ese año que uno crea, ese sí lo puede eliminar. Pueden crearlo de prueba y después eliminarlo. ¿Por qué? Porque ese año como tal no tiene información, no tiene estudiantes migrados, no tiene empleados migrados en ese año, no tiene nada de la información como tal. ¿Listo? Y por último, hay una opción en cada año, 2026, 2027, 2028, esto para que lo puedan tener presente, donde les hace un estatus del cómo van en el desarrollo de configuración. Me explico. Al frente del año 2026 habrá una opción denominada, o 2027 o 2028, habrá una opción denominada guía de configuración. Si ustedes le dan clic sobre la opción, que es esta que estoy señalando en pantalla, el sistema actualmente les muestra un estatus de cómo está configurado los diferentes módulos y les da una guía rápida para que ustedes puedan hacer esa configuración si hace falta. Por ejemplo, en administración dice que ya está creado el año, que ya existen cursos asociados, que hay estudiantes activos y que ya hay empleados creados, ¿sí? Entonces, cuando está en verde es porque la información ya está asociada. Regularmente cuando el colegio es nuevo, esto siempre está en verde, pero ya a medida que avancen los años, hay que empezar a revisar los componentes que hace falta. Ejemplo, en el módulo académico dice o indica, no hay periodos creados, no hay esquemas de calificación evaluativos creados en el sistema, no hay materias. ¿Por qué está en rojo? Porque pues no se ha visto el módulo como tal también para tenerlo presente. Pero cuando se vea, pues ustedes ya van a contar con las herramientas para que puedan tener en presente que esto, siempre que vaya a iniciar un año, debe estar todos los apartados o todos los recuadros en verde. Si no se conoce el proceso o de pronto cuando ustedes estén desarrollándolo, pueden dar clic sobre la opción y aquí el sistema los lleva a una guía rápida. Miren que yo les di clic en materias, solo le di clic en materias y lo abrí en una nueva pestaña y el sistema les lleva a un artículo y a un paso a paso. Hay un video explicativo y muestra también un artículo de qué se debe tener en cuenta al momento de crear la parte de la configuración académica. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas de la opción años? No, ingeniero. En absoluto, gracias. Listo, continúo. Siguiente opción está denominada como secciones. Dentro de la opción secciones vamos a encontrar los diferentes grados que van a estar en apertura para un año específico. Desde acá no vamos a indicar, ejemplo, cantidad de estudiantes por grado, no, sino que aunque se puede hacer desde acá, cabe mencionarlo, sino que desde acá es revisar qué grados van a estar asociados a qué sección. Me explico. En este caso está preescolar y está párvulos, prejardín, jardín y transición. Estos son los grados pertenecientes a la sección de preescolar. Entonces lo que estamos diciendo es que en el año 2026 esos grados van a estar en apertura. Que a su vez, si yo despliego el grado, hay unos grupos que están nombrados como A, B o una N, o está jardín A, B o una N. También lo mismo para la sección de primaria, lo mismo para la sección de secundaria y lo mismo para media académica. Entonces explico la estructura. ¿Qué estamos visualizando en esta ruta de secciones? La ruta es administración, estudiantes, configuración, secciones. Primero, el año, lo que yo les mencionaba. El filtro del año está transcurriendo el 2026 porque él detecta que la fecha de hoy está en ese año. Por eso el filtro se ubica en 2026. Siguiente, esto que está en azul, o estas que estoy señalando, son secciones, ¿sí? Que son los núcleos más grandes donde se centralizan los grados. Entonces están subdivididos en preescolar, primaria, secundaria y media académica. Pero a su vez, dentro de cada sección existen una serie de grados que están integrados a esas secciones. Por ejemplo, en primaria va desde primero hasta quinto, integran la sección de primaria. Para secundaria va desde sexto hasta noveno. Y pues así progresivamente como estamos viendo el ejercicio. A su vez, cuando uno despliega el grado, o sea, cuando uno despliega el término segundo, ¿dónde lo despliego? Lo despliego en el más.
¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Si le doy clic sobre el nombre, me lleva a otra ruta. Si le doy clic sobre el más, me despliega como tal los grupos. ¿Qué son los grupos? Los grupos son aquellas distribuciones que hacen o que hace el colegio sobre los diferentes grupos que pertenecen a un grado. Ejemplo, está el A, B y la N para el grado primero. En segundo está A, B y N para el grado segundo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí de este criterio de las secciones, grados y grupos? ¿Para qué es el grado N, Inge? Eso es un grupo nuevo, como ABC. Pues, es un grupo nuevo. Ah, bueno. Gracias, listo. Continuemos. Vale. Manteniendo esta información, entonces explico la estructura. Y aquí la explico más para el uso de la herramienta y que ustedes sepan desarrollarlo de cara hacia el futuro. Pero aquí de pronto una claridad. Esta estructura que ya está creada, cuando ustedes creen el año académico, que ya vimos dónde se crea, en el 2027, siempre cuando hay un nuevo año, el sistema en la parte superior va a poner una opción que se llama copiar del año pasado. ¿Qué va a hacer el sistema, esa opción copiar del año pasado? Él va a copiar la estructura de secciones, grados y grupos. No va a arrastrar los estudiantes, cabe mencionarlo. Va a integrar la información que existía en el 2026 de secciones, grados y grupos y la lleva al 2027. Juan Camilo, ¿el sistema para qué hace eso? Para que ustedes no tengan la necesidad de crear toda esta estructura desde cero. ¿Listo? Entonces, cuando inicie un nuevo año o así no haya iniciado, ustedes pueden desplegar cuando hayan creado el 2027, porque puede que, por ejemplo, estemos en el 11 de octubre, pero ustedes quieran ir adelantando el ejercicio para el 2027. Entonces, año creado a través de años académicos y en secciones despliego y me ubico en el 2027. Como es un nuevo año, en la parte superior aparecerá un botón que se llama copiar del año pasado. Al dar un solo clic, el sistema lo que va a hacer es arrastrar esta misma información. Sección, grado y los grupos pertenecientes a ese grado. Ejemplo que puede llegar a surgir. Juan Camilo, pero si el sistema me trae toda la información, ¿cómo le parece que en el año 2027, ejemplo, en tercero no vamos a tener dos grupos, A y B? Ah, bueno, entonces como precisamente están haciendo el ejercicio de migrar primeramente esta información, entonces yo puedo ir en el año 2027, en el año donde van a hacer los ajustes, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Una vez migrada la información o realizado el proceso de copiar del año pasado, yo entro al curso tercero y voy eliminando la estructura que vaya a desaparecer o el grupo que vaya a desaparecer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ya para explicar cómo se crea, para que también tengan de conocimiento cómo se realiza? Aquí le van a hacer una pregunta, Inge. Ingeniero, buenos días. Ingeniero, en este parte entonces lo pongamos para que vean un grado, por ejemplo. En Qué pena, qué pena, qué pena. Creo que se me escucha entrecortado, si de pronto me pueden hablar un poquito, que es que se me escucha entrecortado y no logro escuchar la pregunta. Ingeniero, buenos días. Yo le hago una consulta. Si, por ejemplo, el mismo ejemplo que estamos tomando ahorita, del tercero yo tengo 2 grados, pero para el próximo año necesito abrir un tercero, ¿cómo hago? Ah, ya voy a explicar esa parte justo para que también sepan desarrollarla. Entonces, aprovecho esa pregunta como claridad para explicar lo siguiente. Ya voy a explicar en específico y te hago la claridad de la pregunta que me haces, pero voy a explicar desde la parte más general hasta la parte más específica. ¿Qué quiere decir la parte más general? La sección. Entonces, como yo creo una sección, en la parte superior está el botón agregar sección y el sistema solo le pregunta el nombre. Entonces, yo aquí donde pongo el criterio preescolar o el nombre que yo desee darle, ese nombre lo designo y le doy clic en aceptar. Eso, de esa manera se crea la sección. ¿Qué quiere decir? Que si yo fuera creado la sección, me aparecería de esta manera, como lo estoy mostrando en pantalla. ¿Sí? Después al lado de preescolar hay un más. Yo aquí, sino que no se alcanza a ver, aquí lo voy a agrandar un poquito más. Esto, hay un más aquí en la parte derecha. Yo puedo desplegar. Y al desplegar, en la parte de abajo me permite agregar grados. ¿Sí? De esta manera fue que se quedó la estructura párvulos, prejardín, jardín, transición, pero es para crear grado. ¿Qué hay en la opción agregar grado? Si le doy un clic para poderlo visualizar, el sistema le va a decir, primero, la sección a la que va a estar asociada, el nombre
de ese criterio. Y ya por último, estos campos son opcionales para tenerlo en cuenta. Son campos opcionales por si en algún momento en algún boletín hay que mostrar un nombre distinto al grado, pues desde acá se puede como tal realizar ese proceso. Y este apartado de secuencia ahorita lo voy a explicar porque es de suma importancia. Pero aquí estamos creando el grado que va a pertenecer a preescolar. Yo con eso lo doy en aceptar y el sistema me guarda la información. Quiere decir que así se creó párvulos, prejardín, jardín y transición como grados pertenecientes a la sección preescolar. Ahora bien, la pregunta que me realizaban, ejemplo, el colegio tiene una expansión y se reciben, no sé, 250 estudiantes en un grado en específico. Entonces, lo primero es migrar del año pasado, ¿sí? Para que usted no tenga que crear, si ubican 2027, le dan clic en la opción copiar del año pasado. Eso solo se hace una sola vez. Con una sola persona que realice el proceso, pues ya las otras que tengan acceso no van a tener que estar copiar del año pasado, no, sino que ya la estructura estaría creada. Entonces ya quedaría, ¿cómo saben que la información está? Porque ya hay información de esto. Si todavía esto está vacío, entonces hay que revisar dándole clic en la opción copiar del año pasado, que aparecerá justo cuando se cree un nuevo año en el sistema. Pero para el ejercicio, ejemplo, hay una expansión del colegio y se da apertura a 250 cupos que van a estar distribuidos en el grado tercero. Entonces, en el nuevo año, porque va a ser para el nuevo año, entonces, primero reconozco en qué año estoy haciendo el ejercicio. Juan Camilo, ¿por qué menciona el tema del año? Porque yo puedo estar en el 10 de octubre del 2026 y el sistema me va a ubicar en el año 2026. ¿Por qué? Porque esa fecha, día en el que yo estoy desarrollando el trabajo, estoy en un día que se encuentra asociado al año 2026. Pero yo estoy adelantando proceso del 2027. Entonces, primero, hacer buena revisión en qué año estoy ubicado para hacer los diferentes ajustes. Cuando yo ya ubique el 2027 y vea que en la parte superior está 2027, entonces justo ahí voy al grupo donde se presenta la cantidad de estudiantes que menciono, que es de 250. Entonces, por ejemplo, tercero. Entonces, en tercero, al lado va a haber una opción para desplegar. Justo ahí vamos a dar clic en el más, hay como un parámetro más, aquí lo agrando un poco para que ustedes lo puedan ver. Este es el que yo estoy indicando, que aparece como un más. Ahí vamos a dar un clic y justo al dar clic sobre ese parámetro para desplegar el grado, no sobre, aquí vuelvo y menciono, no sobre el nombre del grado, sino en el más, para tenerlo en cuenta. Y acá yo ya puedo distribuir o darle en la opción agregar grupo. Cuando yo le dé clic en la opción agregar grupo, ahí yo puedo crear la letra para distribuir más grupos dentro del grado tercero. Entonces, por ejemplo, agregar grupo y le pongo, como se maneja por letras, entonces le pongo C y le doy a aceptar. Y así sucesivamente, pues voy asociando los grupos diferentes que requiera tener dentro del grado tercero. ¿Sí fui claro con esta explicación sobre la pregunta que me hacían? Sí, sí. Correcto. Juan Camilo, le hago una consulta con el tema financiero y no sé si de pronto me estoy adelantando. Generalmente los centros de costo van ligados a cada grado específico para pues, tener en cuenta cuando suba a contabilidad. ¿Eso se configura en otra parte diferente? Si es el centro de costos por grado o por Sí, servicio. por grado. Ah, bueno, entonces justo acá también lo vamos a hacer. Aunque sí es información perteneciente al componente de tesorería, pero sí lo vamos a hacer acá. Y lo que podemos hacer es en el grado tercero, a estos dos campos opcionales que se llaman, actualmente en el sistema se llaman así, pero yo les puedo cambiar el nombre para cambiarlo por centro de costo y que ustedes puedan aquí poner el centro de costo pues perteneciente. Pero Por- eso va a subir la contabilidad. O sea, cuando me sube la interfaz a contabilidad, me va a traer ese centro de costos referenciándolo en SAP. Ah, correcto, pero el centro de costo se parametriza acá, pero el estudiante debe tener una matrícula asociada a ese grado, ¿no? Me explico. Yo en el 2027 yo ya puedo tener el centro de costo en primero, o sea, en el campo primero, aquí le puedo dejar el centro de costo ubicado. Pero, por ejemplo, ya se le está facturando algo a un estudiante de primero, pero el estudiante no tiene una matrícula vigente. Entonces, el sistema no sabe cómo hacer la asociación, porque no sabe en qué grado está asociado el estudiante. Por eso menciono, si el estudiante cuenta con matrícula en el año donde se le esté facturando,
entonces el sistema va a arrastrar este componente para llevar el centro de costo. ¿Cuenta con matrículas que esté asociado al grado? ¿Cómo? Contar con matrículas que esté asociado a algún grado. Correcto. Con tal de que el estudiante esté asociado a un grado, el centro de costos se atrae desde acá, o se puede llamar ese dato correctamente. Pero si no cuenta con matrícula, pues evidentemente va a surgir que el campo estaría vacío para ese estudiante en específico. Sí. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta acá? No, no, señor. Listo. Voy a precisar dos criterios, ya entendiendo el componente de qué es una sección, qué es grado y qué es grupo, y cómo añadirlos. Hay dos aspectos a tener también en cuenta aquí en secciones, también importantes. Uno más importante que otro. En el año 2026 o en el año que ustedes deseen realizar el proceso, el sistema les permite, por ejemplo, en primero, aquí está el más, yo despliego. Miren que hay una columna que se llama director. Ahí vamos a referenciar a aquellos directores de grupo pertenecientes a cada uno de los componentes que están asociados para primero. Entonces, por ejemplo, si existe director de grupo para el B, entonces se asigna. Creo que esta N me imagino que lo utilizan para los nuevos, entonces pues quedaría como vacía, según pues lo que veo. Pero en los grupos donde sí exista director de grupo, solo es darle clic para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué hice? Desplegué primero. Aquí está la letra, al frente dice director y dice NA. Yo puedo dar clic ahí y justo el sistema me muestra un campo que se llama director. Entonces, yo ahí busco el nombre. Tengo que buscar la relación. Ejemplo, Rubén. Entonces, ya busqué y el sistema me empezó a mostrar relación. Entonces, estoy haciendo con el ejemplo con el señor Rubén. Entonces, apenas busquen el parámetro es necesario. Miren que de momento no se muestra nada. Entonces, muchas veces se cree que se pone el nombre y se da clic en aceptar y ya queda. No, se debe buscar el parámetro y después asociarlo. Me explico. Yo puse Rubén Antonio o Rubén An y el sistema me trajo coincidencia. Yo ahí lo que hago es señalarlo y así ya me queda asociado. ¿Cuándo sé que me queda asociado? Cuando me muestra el nombre de esta manera. Y ya después le puedo dar clic en aceptar para el director de grupo. Ah, Juan Camilo, se cambió el director de grupo. Solo ingreso en esta misma ruta, le doy en la X, busco al nuevo, hago el proceso que acabo de realizar y le doy a aceptar. ¿Listo? ¿Preguntas de este criterio que acabo de mencionar? ¿Listo? Entonces, sigo avanzando, ¿verdad? Que no hay dudas. No, señor. Hay dudas, pero esperemos que avance un poquito porque es una duda que... Vale. Hay un componente importante de esta ruta de secciones que se debe tener presente y aquí la voy a explicar para que no se vayan a presentar como novedades a nivel de procesos. ¿Qué pasa? Desde la opción secciones hay un componente que está siempre asociado a los grados. Cuando digo siempre asociado a los grados, recuerden, párvulos, prejardín, jardín, transición. No en el A, ni en el B, ni en el C, no, sino en el nombre del grado. Y este es el ítem más importante de esta parte de las secciones. ¿Qué quiere decir? Que es un ítem que no debe estar siendo modificado ni debe estar siendo parametrizado. Yo lo explico para que igual ustedes lo puedan revisar. Pero en el sistema, cada vez que se migre o se lleve la información a un año siguiente, si en el primer año la información está correcta, para el siguiente año, si se jalan los grados desde la acción copiar del año pasado, esa estructura no se va a modificar. Pero si por error, ejemplo, se crea el año 2027 y se accede y la persona que está desarrollando el proceso se pone a crear toda la estructura desde cero, ahí se pueden llegar a presentar pues novedades como tal. ¿Listo? Por eso hago mucho el énfasis que como ya se creó este grado en el primer año, para los siguientes no es necesario crear toda esta estructura desde cero, no. En el año 2027 aparecerá un botón que se llama copiar del año pasado, justo al lado de agregar sección. Con eso, pues, no tendrían que empezar desde cero. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque el primer grado voy a ingresar a párvulos, que es el primer grado inferior que tiene el colegio, y le voy a dar clic sobre él.
para poder explicar. Hay un apartado que se llama secuencia, que yo les mencionaba que ahorita lo explicaba, y es secuencia. En la secuencia, el sistema asigna una secuencia que inicia siempre desde el parámetro 1 y acrecenta en cada grado, le va sumando un más 1. Quiere decir que el siguiente grado debe ser 2, el siguiente grado debe ser 3. Esa secuencia, por ejemplo, párvulos es 1, prejardín es 2. Entonces, hago el ejemplo. Párvulos 1, prejardín 2, jardín 3, transición 4. Si salto a primero, porque se mira por grados, entonces primero se supone que si quedó bien asignado, ingresemos, la secuencia debería ser 5, entonces miren que está correcto. Entonces, ¿por qué menciono esa parte de la secuencia? La menciono porque a partir de ese parámetro es que el sistema detecta cuando los estudiantes son promocionados o deben de repetir el año, a qué curso pasan al siguiente grado o al siguiente año. ¿Listo? Y esa secuencia debe estar configurada de manera correcta. Como lo menciono, Juan Camilo, ejemplo, todos los años nosotros tenemos que revisar que esa secuencia esté bien. Es válido el ejercicio de que se pueda revisar en cada año y que la asignación esté correcta, más no moverla. Si hay dudas, pues se pueden apoyar en ese momentico cuando tengan la activación del chat, pero siempre tener presente esto que les estoy mencionando. El primer grado, siempre el primer grado más inferior, si yo ingreso, la secuencia debe ser 1 y acrecenta en más 1 cada vez que se va asignando. Entonces, para prejardines 2, jardín 3, transición 4, primero 5, segundo sexto, tercero séptimo. Si ingreso a tercero, igual revisémoslo, miren que tiene la secuencia 7. Quiere decir que esta estructura de secuencia ya está asignada en el primer año de manera correcta. Si quieren, ustedes lo pueden revisar. ¿Para qué es esa estructura, Juan Camilo? ¿Para qué se desarrolla la secuencia? Es donde se determina cuando un estudiante es promocionado, que va desde el grado primero al grado segundo. Ya la distribución en el B, en el C o en el A ya es otro tema, pero sobre el proceso es cuando el sistema determina cuando se pasa de un grado o cuando debe ser el estudiante repitente para el siguiente ciclo. Y esa secuencia pues ya está correctamente designada, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí de este componente de las secciones? Ingeniero, ¿por qué no hacemos una claridad con respecto al acceso que los usuarios me piden? Por ejemplo, me preguntan aquí que si ya está el acceso para académico. Entonces, ¿por qué no hacemos la claridad para que tengamos énfasis en qué es lo que hay que hacer para poder dar las asignaciones? Vale, aquí explico para todos el desarrollo de los accesos a nivel de plataforma. Inicialmente explicamos todos los componentes del módulo administrativo y yo le compartiré en Excel al señor Rubén, donde él estará asociando los accesos para esos componentes. Después de ese módulo administrativo, lo que yo voy a desarrollar es la activación del módulo académico. Yo envío un correo para tener presente esta parte. Yo envío un correo y ahí el señor Rubén me responderá, que es el superadministrador del sistema, me dirá: Juan Camilo, estas son las personas que van a estar asociadas al componente del módulo académico o en la parte de configuración. Cuando Rubén me responda, yo hago la activación global del módulo académico, que es perteneciente a esta parte de academia. ¿Sí? Y también este componente de estudiantes, pues también en algunos casos se van a activar. ¿Por qué se realiza así y no antes? Porque es que a veces los usuarios se me adelantan en la configuración y eso repercute a nivel de cambios en el sistema, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es entregar, por ejemplo, en este apartado yo les mostraba que la secuencia está correctamente asignada. Si ya tuvieran acceso, puede que por revisar o por modificar, Juan Camilo, yo no voy a hacer ningún cambio, yo solo quiero ver. Ah, vale, si él solo se quiere ver, habría que dar un poco de tiempo de espera, más o menos una semanita más que nos vamos a tomar en el módulo administrativo y ya empezamos con el módulo académico y también con el módulo de tesorería. Para que cuando accedan, cada usuario va a tener presente su módulo y va a tener diferentes accesos según la matriz de permisos, pues que en su momento también me comparta el señor Rubén. ¿Es claro lo que menciono? Sí, señor, suficiente claridad. Muchas gracias. Y había una duda, creo que ahorita me mencionaban si existía una duda o no tenían. No, señor, por lo pronto todavía no. Gracias. Listo. Entonces, visto el check del apartado de secciones, ya podemos continuar en el desarrollo de las diferentes opciones de aquí de la parte de configuración. Entonces, hemos visto años y secciones con sus criterios a tener en cuenta.
Las demás opciones pertenecientes al módulo de estudiantes en la parte de configuración son opciones básicamente para tenerlo en cuenta de apoyo para procesos. Ejemplo, hay una opción denominada contrato donde ustedes pueden tener el año que está transcurriendo en plataforma y los diferentes grados. ¿Sí? ¿Y para qué sirve, Juan Camilo? Ejemplo, si yo señalo los grados, no sé, de segundo A y B, yo puedo poner un texto, ejemplo aquí, ejemplo, lo voy a poner así, ejemplo, o yo puedo desarrollar un texto y el sistema me crea, si yo lo doy clic en aceptar, me crea una estructura con un documento al frente de cada estudiante. No hay manera aquí para tenerlo en cuenta. La opción funciona predeterminada para descarga por estudiante. No hay manera de generarlo masivo, ¿vale? Esta parte desde contrato. Entonces, al frente de cada estudiante de los grados designados, si yo le diera clic en imprimir, el sistema muestra como una plantilla predeterminada con información básica del estudiante y abajo el texto que se haya asociado. Juan Camilo, ¿esta plantilla se puede modificar? Sí, se puede modificar, pero se queda estándar. O sea, ¿qué quiere decir? Solo se les puede cambiar en este apartado el título o el encabezado que quieran mostrar y el logo. Porque lo demás, si ustedes logran ver, es información que ya el sistema atrae del perfil del estudiante y el texto pues ya lo trae de la opción de contrato. ¿Listo? No sé en qué casos pues el colegio lo vaya a usar, pero sirve básicamente para mostrar información básica dentro de un documento con el texto que se desea asociar. ¿Dudas de esta opción? Sí, tenemos No, dudas. no hay dudas. Eso Sí, se yo puede sé. borrar, ese texto que uno ponía ahí, por ejemplo, ese ejemplo, se puede borrar. Ah, sí, eso se borra automático. Yo es porque no he actualizado, pero si yo le doy aquí en contrato, eso ya desaparece y queda normal como está la opción. Juan Camilo, consulta, estoy suponiendo que son los contratos que los padres de familia firman al inicio del año escolar, ¿sí? No, es más cuando ustedes quieren desde el colegio compartir algo de información y que quede en un documento desde el colegio hacia el estudiante. Ese archivo de matrícula o el archivo contrato donde se firma como las cláusulas y el tema de valores a asumir por los papás, se hace en un módulo que se llama proceso en línea y ahí se crea la plantilla. Ah, ok. La finalidad de crearlo ahí es porque como el proceso los papás lo hacen virtual, pues si lo van a desarrollar así en la plataforma está la opción proceso en línea, donde se crea como una serie de paso a paso, como una especie de Google Form, no sé si lo han visto, pero se puede diseñar de una manera didáctica para los papás y visual, pues de una manera práctica también, donde el papá va avanzando y a medida que va avanzando hay una serie de pasos y dentro de los pasos pues uno configura desde el colegio, ejemplo, actualización de datos del estudiante. Siguiente paso, actualización de datos padre. Siguiente paso, firma de procesos de contratos. Y ahí se crea justo la plantilla para que les quede consolidada la información y ustedes puedan tener todos los documentos una vez los papás hayan firmado. O sea, eso es más como para comunicación externa. Correcto. Igual con esto menciono, no todas las opciones que voy a estar explicando tienen que ser usadas, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Pues de aquí a la configuración, de suma importancia, años y secciones, porque ya revisamos el criterio importante. Aclaremos ahí, Juan Camilo, porque es que tenemos un módulo de comunicación que es el que me permite enviar correos masivos, enviar otro tipo de información, ¿cierto? Sí, señor. Existe un módulo de comunicaciones donde ustedes van a poder enviar mensajería, archivos adjuntos, crear una encuesta inclusive, pueden adjuntar archivos, pueden adjuntar imágenes y pueden enviar información desde un apartado del componente de comunicación, como si la información la estuviera enviando San Luis Rey como colegio hacia la comunidad estudiantil, o directamente pueden enviarlo desde el perfil de cada usuario hacia una persona en específico. Pero eso está en el componente de comunicaciones, que todavía no se desarrolla el inicio de ese componente. Muy bien, continuemos. Entonces, para resumirles, la opción contrato es una opción que se explica y ustedes pueden validar si el alcance de esa opción pues tiene algún criterio. No es necesario desarrollar todo por acá ni crearlo en todas las opciones que yo mencione, sino que ustedes pues ahí lo pueden tener presente. Ah, esta opción me permite generar un documento
con una información que yo necesito precisar, en algún momento me puede llegar a funcionar. Pero, por ejemplo, para yo enviarle un mensaje a un papá, el estudiante no, eso ya todo está a través del panel de comunicaciones cuando se estén configurando el módulo, ¿listo? Después en el código o en el apartado de código es cuando dentro de la plataforma se configura la designación del código una vez se creen a los estudiantes nuevos, ¿sí? Entonces desde acá se configura un prefijo y el valor que va a ser asignado para el siguiente usuario que se va a crear. ¿Manejan código del estudiante o en la base de migración, señor Rubén, se envió la información del código del estudiante? No. ¿O sí? Sí, señor, esa información la envió. ¿Sí? Ah, vale. Entonces, para acá sirve esa designación del código del estudiante. ¿Cómo sirve o cómo funciona, Juan Camilo? Pues primero habría que hacer un listado, si quieren eso lo podemos hacer más adelante, de cuál es el último estudiante que tiene el código designado para asignarlo aquí y que el sistema ya empiece a asignarlo de manera, cada vez que se crea un estudiante lo asigne, ¿listo? Pero se designa acá en el apartado de código. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Siguiente aspecto, denominado ausencias. No lo detallo porque está en el módulo también académico, se integra el módulo académico, pero les explico. Ausencias, ¿qué son? Básicamente los tipos de motivos que yo puedo crear cuando un estudiante no está presente. Entonces, cuando un docente haga un llamado de asistencia, ejemplo para la clase, él le va a desplegar unas posibles opciones. ¿Qué posibles opciones? Las que se creen aquí en ausencias. Ejemplo, ausencia justificada, ausencia sin justificación, reporte, cualquier nombre que ustedes quieran designar a las ausencias, se crean desde este apartado para que les aparezca a los docentes. Y desde acá es donde se configuran esos componentes. ¿Listo? Correcto. En avanzado, básicamente, hay tres aspectos a revisar. Esta la voy a activar con la finalidad de que ahorita podamos ver una de las opciones de estos reportes. Y es que en algunos reportes el sistema también permita llevar la información a Excel. Básicamente es este componente. Siguientes dos ítems. No sé si de pronto también esté la persona encargada del componente académico para hacerle la pregunta de una vez. Y es, en el sistema, cada vez que un profesor va a llamar listado de asistencia en una materia, a ellos siempre les va a mostrar un texto predeterminado. ¿Qué texto? El que se parametrice en esta opción de avanzado. Normalmente sale la opción presente, pero esto no quiere decir que eso vaya a contabilizar. ¿Qué quiere decir? A cada estudiante va a aparecer el nombre y al frente el nombre del estudiante y le va a decir presente, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que el sistema les vaya a generar un reporte de cuántas presencias tuvo el estudiante, no, sino que es un criterio que se pone para que le aparezca predeterminado al llamar la asistencia. Muchos colegios lo que hacen es ponen líneas para que el profesor tenga la obligatoriedad de desplegar el selector de marcación de ausencias. O lo que ponen es seleccione una opción para que ese texto es el que aparezca predeterminado. Porque muchas veces, como está el criterio presente, el docente ingresa, todos están presentes, entonces le da a guardar y cree que esto que está asociado o que está asociado a los estudiantes como presente, ya le guardó el registro de ausencia y no. Es un texto que se predetermina para que cuando él ingrese aparezca de manera predeterminada. ¿Listo? Aquí se puede cambiar ese ítem. ¿Tú vas hasta ahí? No, no, señor, todo bien. Listo. Y este forzar link a las ausencias de colegio es que cuando se notifique como tal una ausencia demarcada a un estudiante de tipo o de tipología colegio, pues que obligue a los usuarios a ir directamente al sistema. De momento no lo voy a activar porque en el componente académico volvemos a desarrollar todo este criterio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá del panel de configuración? No, señor. Listo. En la siguiente sesión estaremos avanzando para tenerlo presente en la opción reportes. Básicamente desde acá yo puedo extraer datos de información personal de estudiantes, de familiares. Puedo consultar cuántos estudiantes están distribuidos y en qué grados. Puedo extraer reportes de edad de los estudiantes.
y me permite, entre otros condicionantes, hacer movimientos de estudiantes. ¿Listo? Eso es lo que vamos a estar desarrollando en el siguiente encuentro para que lo puedan tener presente. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. ¿Listo? Voy a detener la grabación